Hola, buenas tardes, buenos días. Bueno, ahora mismo aquí es por la tarde mientras grabo esto. Soy Alba Vicente y voy a presentar mi trabajo sobre la infografía que he realizado. Para empezar, voy a explicar un poco la pantalla principal que tenemos aquí. Aquí tengo el título del trabajo. En este apartado es el vídeo explicativo este mismo, el que estoy grabando ahora mismo, que lo voy a enlazar aquí. Aquí daremos paso a la infografía. Aquí he puesto un pequeño apartado que puede ser una tontería, pero bueno, así puede hacerse un poquito más ameno esta presentación. Y es un enlace a una canción que me gusta mucho de una banda sonora en relación con el cine, ya que vamos a hablar de eso, y la voy a poner. No le doy aquí para evitar los anuncios, que la tengo aquí guardada. Le doy y bueno, la pongo de fondo mientras sigo con la explicación. Para empezar, debo remarcar la importancia del concepto de cultura audiovisual, ¿vale? Aquí lo he preparado en esta pequeña etiqueta. Y bueno, debo remarcarlo porque hoy en día este concepto me parece esencial en la vida en la que vivimos. Toda la cultura audiovisual engloba las formas de comunicación que tiene el ser humano combinando imagen y sonido. El ejemplo del que voy a hablar en mi infografía es del cine. Es un arte que utiliza su propio lenguaje y que nos ha seguido desde que nació en 1895. Aquí después este concepto, que creo que es importante que todo el mundo conozca, voy a pasar a la infografía. Bueno, aquí hay un enlace que no lo he dicho a un tráiler del Resplandor, una película que creo que todo el mundo conoce y por ejemplo sería como una buena introducción para bueno, cuando vaya a presentar esta infografía a la gente, pues de primeras ver que vamos a hablar del cine y que menos como algo tan representativo como El Resplandor. Y empezamos. Vale, en este apartado, ¿vale? Están los 3 puntos desde el principio: el cine mudo, el cine sonoro y la era digital. Es un pequeño resumen de todo lo que engloba el cine, pero evidentemente como es imposible ponerlo todo, pues bueno, lo he dividido en estos 3 apartados. Tú puedes apretar y te llevará al que elijas, ¿vale? Pero vamos a ir del principio al final, empezando por el cine mudo. Aquí he explicado un poco el cine mudo. Las cositas más importantes, que nació a finales del siglo XIX, hablo un poco de Thomas Edison y los hermanos Lumière, que fueron los pioneros. Vamos a ver, seguimos la siguiente diapositiva. También hablo de Georges Méliès, que introdujo sobre todo la fantasía y el montaje escénico, mientras que los Lumière, que ya he nombrado antes, captaban más la escenas de la vida real. Aquí también pongo algunos puntos importantes que me parecen de esta etapa. Y bueno, aquí enlazo una película, Viaje a la Luna, que es una película que desde que yo estudiaba me la pusieron en todas las asignaturas relacionadas con cultura audiovisual. Y una escena también que me parece muy graciosa de The Kid de Charles Chaplin. Si yo clico aquí, por ejemplo, me lleva a la película completa. ¿Vale? Volvemos a la infografía. Si yo clico aquí, me lleva a... Bueno, fuera de estos anuncios, me lleva a la escena de que está aquí representada, ¿vale? Seguimos. También algo importante, la película de Nosferatu. Me parece una película de terror de las mejores que se han hecho, del cine mudo. Y bueno, aquí explico que el cine se debe ver como el cine mudo, perdón, debe verse como una era extraordinaria de creatividad, que es donde se sentaron todas las bases del lenguaje cinematográfico moderno que hoy conocemos. Pasaremos al cine sonoro. Aquí ya cambio el color, nos vamos al sonido, el comienzo del sonido en el cine. Explico un poquito también que fue algo muy polémico y sobre todo algo que me ha hecho bastante gracia es que la gente lo veía como una traición al arte visual del cine. Y de hecho algunos directores como Chaplin renunciaban y seguían haciendo cine mudo durante años.
Aquí está el cartel de una de las pelis más icónicas, que es la primera en la que salió el sonido, aunque no tenía mucho diálogo, como explico aquí, ¿vale? Seguimos con el cine sonoro. Aquí doy más detalles del cine, de esta etapa, y si clicamos aquí nos lleva a un enlace donde se explica un poco, en resumen de 6 minutos, el cine sonoro, ¿vale? Los comienzos, cómo fue y todo. Me parece que también es importante, aparte de poner solo películas, también hago un vídeo explicativo que se pueda entender bien. El siguiente apartado es algo que se estudia mucho en el audiovisual, y es la era de Hollywood. La era de Hollywood y los grandes estudios como lo fueron Universal Pictures, Paramount Pictures, y bueno, aquí pongo todos los que lo iniciaron. Y en este dibujito, si pinchamos aquí, nos lleva a un enlace muy divertido en el que se ve todo el proceso de león que tenían en MGM para que todos los alumnos lo pudieran ver, que ha ido creciendo, y conforme pasan los años iba mejorando el león, que era real en este caso. Nada, esto es como un detalle para introducirnos un poco en el mundo de los estudios de Hollywood. Ya pasamos a la era digital, que está en color rojo, porque es como me parece un color bastante más potente para la actualidad. Y bueno, aquí digo que marcó un cambio bastante profundo en cómo se distribuye y sobre todo en cómo se ve el cine. Empezó en los años 90 y sobre todo se consolidó en los 2000. Pongo algunos ejemplos que todos conocemos, como Star Wars o Avatar, y si clicamos aquí nos lleva a el tráiler de Avatar, ¿vale? Que es muy interesante verlo. Además, recientemente han sacado la película 2 y se ven muchos cambios también después de 10 años o más, no recuerdo, del cambio de Avatar 1 a Avatar 2. Y aún así la primera ya fue un bombazo en cuanto a la en cuanto a lo digital. Vale. Seguimos. Vale, por aquí ya acabamos con la era digital. Y bueno, explico unos puntos también que me parecen importantes para finalizarlo. Y por último, bueno, perdón, me faltaba esta diapositiva. Aquí explico ya el cambio total a las aplicaciones y plataformas de hoy en día, como Netflix, Prime, YouTube, que todo el mundo puede ver en casa, y me parece que es muy importante el cambio desde el cine mudo hasta lo que conocemos como Netflix, de poder ver cualquier película que se nos antoje en nuestra televisión. Aquí pongo algo un poco para concluir, que también me parece importante, que bueno, lo digital no es el fin del cine, sino su transformación más reciente, con nuevos riesgos, pero también nuevas posibilidades artísticas. He dejado aquí un enlace de la bibliografía. Me he basado sobre todo en el libro de historia del cine de Mark Cousins, y bueno, no se me ve en cámara, pero voy a pasar a hacer la pequeña reflexión acerca del trabajo y de todo lo que he aprendido con este trabajo. Hoy en día creo que la infografía como recurso a nivel educativo me parece un buen método para explicar la materia en el aula. Hemos pasado de la pizarra a las pantallas, y es algo que, nos guste o no, hay que aprender a adaptarse. Por lo tanto, recursos como este vienen genial para poder mostrar a los alumnos el texto necesario, seguido de todas las imágenes y vídeos que necesitemos para completar la explicación. Por ejemplo, el hecho de poder incluir un enlace directo de una película relacionada con el tema que se está explicando es una buena manera de captar la atención del alumnado. Esto me refiero sobre todo a, por ejemplo, esto que yo he ido sacando aquí. Todos estos enlaces complementan a toda la infografía de la que hemos estado hablando, ¿vale?
Para un estudiante puede ser mucho más sencilla su manera de estudiar si comprende bien el temario que está tratando. Por eso una infografía puede ser un buen método que se puede usar como resumen de la materia y puede aportar imágenes y vídeos que ayuden al alumno a captar mejor la información. Reflexionando un poco sobre este trabajo, creo que me ha ayudado bastante a encontrar maneras de poder facilitar el temario, resumirlo y así hacerlo más visual e interactivo. Y como ya he dicho antes, sirve para crear una forma de estudio o aprendizaje más creativa y agradable, algo con lo que yo siempre he estado de acuerdo. Ahora ya sé realizar unas infografías porque sinceramente no sabía hacer diapositivas, pero no sabía hacerlo así interactivo. Y aunque no lo parezca, lleva bastante trabajo realizarlas, aunque en mi opinión creo que se necesita también, sobre todo, mucha creatividad. Además también de saber buscar bien la información para todo el desarrollo. Y bueno, vuelvo aquí a la portada, la evolución histórica del cine. Y nada, con esto me despido, un saludo y espero que os haya gustado.